En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Con el acta de la número 63, especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y la acta de las sesiones 64 especial y 65 ordinaria se ponen a disposición de los señores y señoras diputadas. Don Juan Carlos entonces hará lectura de la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una comunicación del coordinador legislativo del Gabinete del Ministerio de Educación, excusando la inasistencia del ministro Raúl Figueroa, debido a compromiso adquirido con anterioridad. Sin embargo, hace saber la disposición a colaborar y resolver las inquietudes que la comisión tenga sobre la materia para la cual fue invitado, ya sea por esta vía u otra que se estime pertinente. Y en segundo lugar, un reemplazo. Don Francisco Iguren reemplazará a don Leonidas Romero por esta sesión. Ok. Eso es todo. ¿Algo sobre la cuenta? ¿No? ¿Sí? No, de la cuenta es varios en realidad. Ya, varios entonces. Gracias, presidente. Lo que pasa es que quiero pedirle si a lo mejor me pueden ayudar, porque he solicitado 3 veces audiencia de la subsecretaria de la Niñez para dar un tema de niños, ¿cómo se llama? Hijos de migrantes, y lo he solicitado, me han respondido el correo en el ministerio y me han suspendido las 3 veces la reunión. Si quiero, no sé si se puede, pero planteárselo como si existe la posibilidad que en el peor de los casos entonces tengamos a la subsecretaria de la Niñez conectada para poder hacer las consultas desde acá. Sí, de acuerdo. Presidente, si es un tema particular, no sé si la por eso comisión lo pregunto. No, obviamente nos han llegado casos y denuncias, pero hay una situación compleja con los si lo niños plantea como de un los tema, migrantes. como tema, Claro, situación claro. de los hijos migrantes, ya. Como no me ha recibido y me ha postergado la reunión, quería ver si existía la posibilidad si a través de la comisión podíamos ver el tema o... Ya, como tema, y ahí se le puede hacer la pregunta. ¿Cuál es el le mando el detalle a la secretaría, ¿le parece? Ya, nos manda después la información ya, para la próxima semana, ¿no? ¿Podría ser? ¿Ya? Sí, podría ser. Muchas gracias. Muy bien. Y lo otro que podríamos es sacar el acuerdo para invitar nuevamente a la próxima sesión al ministro. ¿Ya? ¿Acuerdo? ¿Acuerdo ya la diputada? Sí. Bueno, quería darle la bienvenida antes al diputado Francisco, que nos va a exponer sobre el proyecto de ley de los sordocegueras, ¿cierto? Y también la bienvenida a las diputadas que están de forma remota, y a todos los que están aquí presentes también, diputados y diputadas. Don Cosme, ¿cómo está? Entonces, la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: escuchar al ministro de Educación, el cual se excusó y lo dejamos para la próxima semana, y en el segundo punto, que es el que vamos a ver ahora inmediato, es iniciar la discusión general del proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Undurraga, Aut, Belolio, Coloma, Cuscoque, Flores, Jackson y Sabaj, y de la señora diputada Maya Fernández, en primer trámite constitucional y reglamentario que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas, el boletín número 13.442-31. Y respecto a este punto, que es el que vamos a comenzar ahora, va a exponer nuestro colega don Francisco Undurraga Gacitúa, autor de esta moción. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los miembros de la comisión, agradecerle personalmente la disposición de habernos recibido en esta comisión hoy día y haber tenido a bien poner en la tabla para discusión este tema. Mi presentación espero que no sea muy engorrosa ni tediosa, porque estamos todos muy... Sí, voy a hacer una presentación. Yo les quiero contar que a fines del 2019, y yo creo que les debe haber pasado a más de algunos de nosotros, viniendo de vuelta de aquí mismo, de Valparaíso, y escuchando la radio, nos encontramos con un aviso donde descubrí la existencia de una fundación que trataba a las personas sordociegas y decidí visitarla en Santiago.
junto a mi equipo. Ahí en plena comuna de Santiago y a paso de la Alameda, para ser más exacto en la calle Libertad, pude interiorizarme y sensibilizarme con el trabajo silencioso de una fundación que sin muchas ayudas atiende las necesidades de cientos de personas que día a día viven la dura realidad de sufrir simultáneamente discapacidades visuales y auditivas. Pude comprender las dificultades que implica la comunicación, los esfuerzos que deben realizar las familias y la precariedad de apoyo que hoy reciben. Pero por sobre todo pude maravillarme con los resultados y la para mí insospechable independencia que pueden alcanzar estos discapacitados. Me gustaría compartir un video que en esta ocasión me mostraron a mí, el que sin duda podrá transmitir de mucho mejor manera sus necesidades y las urgencias que tienen estas personas con discapacidad. Hola, soy Marta Castillo, soy mamá de Oscar Ruiz. Oscar tiene 20 años y es ciego. Y yo soy técnico en educación diferencial. Oscar nació muy prematuro, 28 semanas de gestación, con un peso de 900 gramos y midiendo 36 kilómetros. Quedando con secuelas de retinopatía del prematuro. Y al año después se le diagnosticó una sordera bilateral. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Oscar y esta es mi seña. Muy bien. El tema de la comunicación con Oscar fue lo más complicado para nosotros como padres, debido a las necesidades que tenía Oscar y a las necesidades que teníamos nosotros como papás. O sea, se nos dio la obligación de querer aprender esta metodología de comunicación. ¿Dónde vives, Oscar? ¿Dónde vivo? Sí, ¿dónde vives tú? Yo vivo en la comuna de Renca. Yo decía, pues a mí me gustaría que Oscar supiera dónde están sus cosas en la casa y para que ampliarle el vocabulario. Entonces en la casa, yo invité a la profesora que tenía en ese entonces y ¿por qué no lo quedamos todo en la casa, en braille? Porque estaba aprendiendo a leer. Y quiero que él sepa muchas palabras, por todos lados, cada cosa como. Y lo mismo pasó con su ropa. Entonces, él aprendió a guardar ropa interior, camiseta, pantalón corto, pantalón largo. Entonces, él mismo sabe dónde están todas sus cosas. Nadie se puede meter a su pieza a desordenarle porque él es muy ordenado. Y cuando yo lo mando a guardar su ropa, él sabe, y lo hacemos como juego. Yo se las paso y él me espera y yo le digo, camiseta, polerón, pantalón, ropa interior. Entonces él sabe y va a guardar sus cosas y se te hace súper más fácil. Bien, gracias. ¿Tú con quién vives, Oscar? Yo vivo junto a mi hermana, mi mamá y mi papá. El papá siempre le dice que tiene que afeitarse. Entonces él se siente y va al baño y se afeita. Por ejemplo, el tema de los olores. ¿Cómo él trabaja? Y claro, cuando uno siente olor, pero uno lo dice, oye, está ahí. Pero entonces yo a él le tenía que decir, oye, aquí, así, con gesto, entonces él se siente cuando sube y se hace. Y va y se lava y se echa esa hora que no puede tener olor. Y todo se trabaja referente así a lo que está sucediendo en el momento. Él se baña solo, elige su ropa, zapatos, desayuno, si tiene hambre se puede ir a preparar un pan, si tiene sed se puede ir a tomar agua. Si bien yo entré a trabajar donde él estudiaba, separarnos fue muy complicado. O sea, cuando él tenía 14 años yo decía, Oscar no puede estar siempre a mi lado o yo estar viendo lo que él hace. Somos personas distintas y él tiene que seguir su vida por su lado. Y bueno, decidimos cambiarlo de colegio y Oscar está con unos profesionales maravillosos, o sea que ellos en el tema de comunicación han ampliado su aprendizaje, de conocer de todo.
Oscar desde pequeñito ya partió con lo más concreto para las personas sordocegas, lo que tienen en sus manos, el acceso de energía en sus manos y eso que tengo aquí no tiene el acceso. A medida que yo me empiezo a desplazar, voy reconociendo otras cosas de lo que es cotidiano para las personas. Entonces, como uno tiene la vista, uno puede ver que hay un mueble, que hay un casillero rojo, vamos relacionando este tipo de cosas que son más normales para las personas que ven. Pero los chicos, como no hay normalidad, en realidad ellos reconocen estas cosas de otra forma. El acceso a esa información es diferente. Yo veo a Oscar tan completo, una persona tan entera, pero la mayor dificultad es la comunicación, porque no todas las personas sabemos comunicarnos con una persona sordociega, porque no lo asimilamos, no conocemos. Y comunicarse con Oscar o con otra persona ciega o sordociega es fácil, no es un tema de años de aprendizaje, no es un tema de querer aprender, de querer entender. Yo creo que él se desenvuelva como una persona feliz, porque él es súper independiente, él es súper capaz. Y si nosotros no le damos la oportunidad de que él demuestre, de que él pueda hacer cualquier cosa, ahí se va a quedar. Pero es netamente por un tema de comunicación. Y no es de que Oscar no esté listo para trabajar o para andar solo en un metro. Es porque nada está listo para un Oscar, para una persona sordociega. Después de conocer esta situación, decidimos buscar los mecanismos a través de los cuales... Oscar Ruiz tiene 20 años y es sordo ciego. No, déjemelo ahí, no. Eso. Buscar los mecanismos a través de los cuales pudiéramos mejorar las condiciones de vida de las personas sordociegas y de quienes trabajan a su lado apoyándolo. Nuestra conclusión fue que era necesario un reconocimiento expreso de que la sordoceguera es una discapacidad única, ya que de otra manera seguirá siendo una realidad invisible para muchos y sus necesidades seguirán lamentablemente sin resolverse. ¿Cuál es el estado de la legislación chilena en relación a la sordoceguera? Lo primero que nos lleva a esta conclusión es el análisis de la legislación chilena al respecto. De esto corresponde hacer notar que en Chile ha optado por tener una definición genérica de personas con discapacidad, comprendiendo en ella a cualquier tipo de discapacidad. Lo anterior se desprende en el artículo 5 de la Ley 20.422, que la define a la persona con discapacidad como aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta es una buena y moderna definición, ya que hace hincapié en el factor relacional, es decir, en las dificultades de las personas para poder incluirse en la sociedad, para poder incluirse a todos por igual. Lo segundo que salta a la vista es que solo hay una mención expresa a la sordoceguera, la que se encuentra en el artículo 42 de la Ley 20.422, donde se señala que los establecimientos educacionales deberán progresivamente adoptar medidas para promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas o sordociegas, en la educación básica, media y superior, con el fin de que estos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema educativo. Las demás menciones se encuentran solo a nivel de reglamento. De la lectura de la ley uno entendería entonces que toda persona con cualquier sea el tipo de discapacidad será beneficiaria de todos los derechos establecidos en la Ley 20.422. Desafortunadamente hemos aprendido que muchas veces es erróneo creer que porque algo funciona en la teoría, ello vaya a funcionar en la práctica. En estas situaciones, donde lo que es un derecho en el texto no lo es tal en los hechos, cuando corresponde hacer excepciones a la regla general.
La situación de la sordoceguera es una de ellas. Si bien de la simple lectura de la ley podríamos creer que se ven beneficiados por todas las políticas sociales, pues bien los datos nos dicen que lamentablemente los datos nos dicen que esto no ocurre, puesto que se ha visto al margen de las políticas públicas bajo la normativa general. Es necesario crear una normativa especial que eleve su condición. Solo a modo de ejemplo, ya que un análisis taxativo no he realizado al respecto, puedo mencionar las siguientes circunstancias. 1. La primera, y para mí más triste prueba de que la sordoceguera no juega un papel en las políticas públicas sobre inclusión, es que hoy no tenemos un número de cuántas personas sordociegas existen en Chile. Esto porque nuestro segundo Estudio Nacional de Discapacidad, el ENDISC 2, que es la fuente de datos oficiales sobre la cual se diseñan todos los proyectos y financiamientos, no menciona en todo su informe siquiera una sola vez la palabra sordoceguera. Y no se le pregunta a la persona discapacitada si es sorda, es ciega o es sordociega. Entonces prevalece un poco la tincada de quién está haciendo la encuesta o cuál es, entre comillas, la discapacidad predominante, más allá de poder detectar en su conjunto esta discapacidad. Al examinar los proyectos a los cuales se le han adjudicado recursos en virtud de los Fondos Nacional de Proyectos Inclusivos, el FONAPI, podemos notar que desde el 2014 no ha existido proyecto alguno vinculado con la sordoceguera que haya percibido dichos montos. Efectivamente, si se destinan recursos a personas con discapacidad auditiva o visual, más no a las personas sordociegas. A su vez, si nos fijamos en el anexo de ayudas técnicas del proceso de financiamiento de ayudas técnicas del año 2020, podemos ver que si bien existen algunas destinadas a combatir la discapacidad auditiva y visual por separado, no encontramos ningún financiamiento o ayuda técnica específica para la sordoceguera. Lo mismo ocurre del análisis de los últimos 3 años. Sobre el cumplimiento de la ley de inclusión laboral, nada sabemos de la realidad de las personas sordociegas, obviamente, si no las tenemos ni siquiera encuestadas. E incluso en algo que se puede parecer burdo, pero que da a entender la inexistencia de un énfasis, si filtramos la palabra sordoceguera a cualquiera de sus derivados en el aparato de prensa de la web del Senadis, veremos que la última noticia relacionada con esa discapacidad es del año 2017 y tiene que ver con un seminario organizado por una fundación. Por todo esto nos parece insuficiente una normativa general sobre la sordoceguera. En la medida que no se le destaque, esta vivirá en el fondo del tacho de las prioridades y eso no podemos permitirnos como sociedad. Que queden rezagados aquellos a quienes más les cuesta del todo es del todo injusto y nuestro esfuerzo debe focalizarse en ellos. Resulta interesante revisar legislación comparada porque existe legislación comparada en relación al tema. Por eso le encargué a la Biblioteca del Congreso que pudiera hacer un análisis de legislación comparada, el cual pedía a la Secretaría que pudiera poner a conocimiento de todos ustedes. Sobre esto me parece interesante destacar la realidad de aquellos países en que se ha legislado sobre la sordoceguera, reconociéndola como una discapacidad única y ver qué derechos le ha otorgado de manera especial. A continuación les presento una tabla con un breve resumen de legislación comparada española, colombiana y peruana. No estamos hablando de países del Asia, no estamos hablando de Inglaterra, ni de los países más desarrollados, estamos hablando de países de nuestra misma cultura, que sin embargo han sido capaces de reconocer la sordoceguera como algo importante y relevante. Yo entiendo que el periodo en que estamos viviendo, que tiene que ver con la pandemia, antes de expresar un poquito lo comparado, puede que nos aleje un poco, pero nosotros como Parlamento tenemos que también ser capaces de ir sobre este tipo de grupos que no sabemos cuántos son. Ojalá fuera la menor cantidad de gente posible, pero basta que haya un sordociego en este país, que no le estemos dando las posibilidades para que no estemos cumpliendo el artículo 1 de la Constitución. Y nosotros, yo creo, y hago la invitación, y por eso reitero el agradecimiento de que ustedes nos hayan podido recibir hoy día,
porque me gustaría, después que pase la pandemia, o si no tenemos restricciones físicas, en algún momento que me hubieran acompañar a la fundación a ver lo que ellos están haciendo. Quiero que sepan además que esto no es un trabajo mío en favor de una fundación que yo no conocía, de la cual no soy socio. Yo no sabía como discapacitado que existía esta discapacidad. Y creo que si hay algo que tenemos que hacer nosotros, sobre todo en esta comisión, que también tiene la discapacidad dentro de su tutela, digamos, es ponerle un foco a esto. Nosotros como Parlamento, algunos a favor, otros en contra, la inmensa mayoría a favor, fuimos capaces de legislar sobre identidad de género. Hemos sido capaces de legislar sobre minorías. Yo lamentablemente, como el Estado no ha preguntado nunca cuántas personas son parte de aquello, digamos, no podría cuantificar el beneficio económico o el gasto económico que esto pueda significar para el país. En Colombia, el objetivo de la legislación es la equipación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas. En España reconoce y regula la lengua de signos españoles como lengua de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas. Y en Perú reconoce la sordoceguera como una discapacidad única y regular disposiciones para la atención de las personas sordociegas. Estamos hablando de un país que tiene menos ingresos que este, que tiene más personas, que está al lado nuestro, limita con nosotros al norte, y al menos se ha dado la molestia de reconocer un grupo humano como son los sordociegos, digamos, en adelante. Yo no les quiero quitar mucho tiempo en esto, y ustedes tienen a su disposición esta tabla. Sobre cómo la dictación de esta ley ha cambiado, ya sea mejorando o empeorando la situación de las personas sordociegas, a quienes lo apoyan, sería interesante que para ello en un futuro conocer también la experiencia de fundaciones que operen en nuestros países. Voy a dejar en esta secretaría organizaciones chilenas y extranjeras y sus antecedentes de contacto para que puedan ser citados y así aprovechar la tecnología para poder conocer su andar, sus facilidades y sus dificultades. Aprovechando que hoy día estamos ya contactados con 2 diputadas que están fuera de la sala, con esta tecnología yo creo que nosotros deberíamos ocuparla y poder efectivamente acercar un mundo que hoy día es más desarrollado, como el peruano, el colombiano o el español, para poder nosotros tener, digamos, una visión más completa. Probablemente el proyecto puede adolecer de errores y pueden faltarle cosas. Esto es un puntapié inicial que no pretende ser aprobado por ustedes, porque lo escribí yo o porque lo hice yo, sino que es una invitación a que trabajemos en conjunto en los espacios de tiempo que yo entiendo que tiene esta comisión, que no necesariamente son muchos, para poder construir algo que efectivamente pueda beneficiar a este mundo. Esta ley consta de 7 artículos permanentes y 1 transitorio. El artículo primero se establece cuál es el objetivo de la ley, que es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas sordociegas para así obtener su plena inclusión social, asegurar el ejercicio de sus derechos y eliminar cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. La redacción planteada es un espejo del artículo primero de la ley 20.422. O sea, no estoy innovando, sino que estamos copiando el artículo primero de la ley para que quede todo coherente. El artículo segundo se presentan las definiciones de sordoceguera y guía intérprete para los efectos de esta ley. De sordoceguera se presenta una definición que contempla elementos de diversas legislaciones, poniendo énfasis en que se reconozca como discapacidad única, realzando como su principal característica la presencia simultánea de las deficiencias auditivas y visuales, y deteniéndose en los efectos en el factor relacional. La definición de guía intérprete se centra en el rol y en el conocimiento de la persona y su función. En el artículo tercero se contempla una remisión expresa de la ley 20.422, de manera tal de entender que las personas sordociegas son, al igual que todas las demás personas en situación de discapacidad, beneficiarios de los derechos que en dicha ley se consagran. El artículo cuarto se reconoce a los sistemas de comunicación y la libertad de las personas sordociegas de elegir entre ellos. Podrá establecerse, entre otros, sistemas de comunicación, si son previamente validados, por el reglamento del Ministerio de Salud. De Desarrollo Social, perdón.
El artículo 5 señala el rol del Estado de promotor de la formación y capacitación de los guías intérpretes conforme a estándares y perfiles determinados por este reglamento. Sin duda, en este artículo lo ideal sería poder contar con el patrocinio del Ejecutivo, en el sentido de que no sea el Estado un mero promotor, sino que pueda existir un deber de desarrollo y ejecución de políticas públicas y apoyo financiero de su parte. Obviamente, yo no lo puedo exigir en este minuto porque eso es condición, digamos, de un apoyo del Ejecutivo que yo estoy gestionando y que me gustaría que ustedes también me pudieran acompañar en esta cruzada. En el artículo 6 se establece que podrán las personas sordociegas comparecer ante los servicios públicos con guías e intérpretes. Lo anterior es relevante para la validez de sus actos ante estos organismos del Estado. Sin perjuicio de ello, quiero destacar que este artículo tuve que modificar de mi original redacción a solicitud de la oficina de parte, puesto que por motivos de admisibilidad no podía mantenerse. El original sentido del artículo buscaba que los servicios públicos contaran con el servicio de guías e intérpretes para poder atender a toda persona sordociega que la requiera. Pero esto era un gasto mayor público. Una indicación en ese sentido por parte del Ejecutivo aseguraría la atención de todas personas sordociegas, no importando si cuentan o no con un guía e intérprete. Pero aquí lamentablemente volvemos a caer que como no los han contado, no sabemos cuántos guías o intérpretes necesitamos y si se justificara efectivamente que en las reparticiones públicas hubiese una persona capacitada para aquello. El artículo 7 se hace cargo de la triste realidad de que hoy no contamos con datos sobre la población, que es lo que yo estaba diciendo, y que tal condición no fue medida en el segundo Estudio Nacional de Discapacidad. Y en ese sentido establece la obligación expresa de ser consideradas en toda medición. Esto es de suma importancia, puesto que los datos recabados sobre las personas sordas o ciegas no son suficientes para desarrollar correctamente políticas en pro de las personas sordociegas, ya que sus necesidades son especialmente distintas. Por último, el artículo transitorio, y con esto, presidente, termino, tiene que ver con el plazo exigido al Ministerio de Desarrollo Social para la dictación de los reglamentos. Indicado en la ley, 6 meses, cabe señalar que el artículo transitorio indica los reglamentos de los artículos 4, 5 y 6, pero dada la modificación del artículo 6, que debió hacerse por motivos que yo ya expliqué, dicho reglamento fue eliminado, lo que no fue enmendado del transitorio por una omisión involuntaria de mi parte. Quiero darles las gracias por haberme recibido, quiero darles las gracias porque sé de la sensibilidad de todos ustedes, pero por sobre todo sé y conozco la voluntad de todos y cada uno de mis colegas diputados de hacer de este un mejor país. Probablemente no nos va a dar a ninguno de nosotros ningún voto, pero nos va a dar una satisfacción muy grande el poder rescatar de lo más olvidado de nuestra sociedad este grupo de personas que en lo personal a mí me impactó mucho, y ustedes saben las discapacidades que yo tengo, y yo no me habría imaginado nunca toparme con gente que no solamente es sorda o ciega, sino que es sordo-ciega. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ah? Ya. Muchas gracias, diputado Francisco. Se me había olvidado delante saludar a las funcionarias que están vía remota también, que hemos saludado a los que estaban aquí nomás, pero hay funcionarios que están ahí trabajando vía remota también. Tiene la palabra primero la diputada Claudia Mix, que la pidió primero, de ahí el diputado Naranjo, de ahí el diputado Muchas Sabaj. Muchas gracias, presidente. Primero, felicitar obviamente a los autores, a Francisco. Me parece que hay un artículo, estaba leyendo, que decía sordo ciego en Chile, una realidad que nadie ve ni escucha. Me parece que es súper elocuente el título, además. Felicitarlos de verdad, hacerse cargo de algo que lamentablemente todos de aquí para atrás no se han hecho cargo o efectivamente no lo han visto. Y obviamente, presidente, me imagino que todos lo irán a pedir, pero obviamente solicitar que para la próxima sesión podamos tener a la directora de la CENADI para que nos explique la postura del Ejecutivo respecto a
este proyecto. Y si arrogase algún gasto, obviamente me parece que tendría que pronunciarse y evaluar con ellos la posibilidad de que avance este proyecto, así como también quedó entrampado el proyecto del diputado Cruzcoque, que era maravilloso, pero se cruzaron un montón de normativas y ahí quedó. No sabemos qué va a pasar con ese proyecto. Y además, por supuesto, invitar a conectarse a la directora de la Fundación Sidevis y otras más, y como 3 fundaciones más o corporaciones más. Me parece que podríamos partir por ahí y ahí, no sé, algún par de expertos en el tema. Yo también, y se lo he comentado a Francisco, yo sufro de una discapacidad bilateral. De hecho, me cuesta mucho escuchar a todos porque dependía mucho de la lectura de los labios. O sea, cuando están todos con mascarilla, tengo que hacer doble esfuerzo para entender lo que están diciendo. Entonces, sin tener esta discapacidad que me hace invalidante todavía, puede ir evolucionando con el tiempo, entiendo perfectamente la sensibilidad que tiene Francisco en este tema y la comparto. Así que eso nada más, presidente. Muchas gracias, Francisco. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Naranjo. Muy bien, presidente. Como lo has dicho la diputada Mix, felicitar al diputado Undurraga por esta iniciativa. Y la otra vez, cuando nosotros vimos el problema de los sordos, también se había presentado una ley específica para él y estimamos conveniente mejor incorporarla a la ley de los discapacitados. Entonces yo creo que a lo mejor aquí podríamos hacer lo mismo, porque hacer una ley específica para cada una de estas situaciones, yo creo que es mejor incorporarla dentro de la ley de discapacidad, como artículo nuevo, donde se reconoce, es lo mismo que está dicho aquí, pero dentro, para que haya una sola ley que convoca a todos los que se encuentran en esta situación. Lo estoy planteando como técnica legislativa, que a mí me parece más lógico, porque hacer una ley específica después, ya lo tuvimos la otra vez cuando vimos el tema de los sordos mudos, que también nos plantearon que querían tener una ley específica y nosotros hicimos una incorporación a la ley de la discapacidad, un reconocimiento ahí de manera más clara, más nítida, para no tener leyes específicas por cada una de estas situaciones. Lo planteo como técnica legislativa y no sea acaso, sin desconocer esto, es decir, este sería lo que acogeríamos. Lo planteo como técnica legislativa. Muy bien. Diputado Sabaj, de ahí la diputada Troncoso y después el diputado Aguiguren. Gracias, presidente. Bueno, para felicitar al diputado Francisco Undurraga, que tuvo esta iniciativa, la moción, y también que nos haya hecho partícipe de este proyecto de ley. Bueno, a mí me tocó ser presidente de esta comisión cuando se tramitó la ley 20.422 y la verdad es que no siempre se entendió de que estas personas estaban incluidas, ya sean las personas con discapacidad visual o bien discapacidad auditiva, pero nunca se pensó que pudieran darse las dos situaciones copulativamente. Por lo tanto, creo que es perfectamente pertinente, como también, por ejemplo, tener un censo de cuántas personas son para poder focalizar los apoyos y las ayudas por parte del Estado. Y en cuanto a la técnica legislativa, hay que analizar si se puede incluir como una modificación a la ley que establece los derechos de las personas con discapacidad, la ley 20.422, y también creo que es importante que el Ejecutivo esté aquí para poder en algún momento patrocinar este proyecto si es que fuera necesario, ¿no es cierto?, algún tipo de pronunciamiento más explícito en el sentido de no solo promover, sino que también asegurar, ¿no es cierto?, los derechos de las personas que son sordo-ciegas. Así que muy buena iniciativa. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Virginia Troncoso. Gracias, presidente. En primer lugar, un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes y feliz con este sistema que nos podemos por lo menos mirar y escuchar. Francisco, felicitarte porque es un proyecto tremendamente humanitario
bonito, y no me cabe duda que todos los que pertenecemos a esta comisión vamos a estar contigo. Va a ser un proyecto realmente espectacular, pensando en mucha gente que está con este problema hoy día en esta sociedad. Y bueno, no tenemos más que unirnos y apoyarte y salir adelante con esto. Felicitaciones y para todos mi cariño una vez más y alegría de verlos. Gracias. Muy bien, gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Equicuren. Presidente, primero que todo, retirar la felicitación al diputado Undurraga, la verdad que... Ahí sí. Ahí sí. Vuelvo a decir, presidente, insistir y reiterar las felicitaciones al diputado Undurraga, que de verdad que aquí demuestra que no somos un país tan al borde del desarrollo como creemos, ¿no? Chile de vez en cuando se topa con alguna evidencia que decimos estamos al borde del desarrollo, pero hay lugares sin luz, que no tienen desarrollo sanitario, y aquí estamos hablando de un tema que de verdad que nos deja bastante complicados, porque yo creo que este es un proyecto urgente. No podemos sentirnos tranquilos viviendo en un país donde hay grupos que están excluidos. Yo realmente de todo lo que leí, lo que más me impresionó fue la definición que da la Conferencia Mundial, que habla que la sordoceguera, bueno, todos lo tenemos ahí, pero dice con una consecuente desconexión con el mundo. O sea, son personas que son parias, porque están desconectadas del mundo, y eso es lo que nosotros tenemos el deber moral, ético y humano de evitar, de subsanar y de ayudar. Y yo me acordé cuando dijo Pancho de que, claro, no está el número de sordos ciegos, pero y tal vez el solicitar intérpretes, quién sabe cuántos serán. Bueno, es lo mismo que ha ocurrido con los intérpretes de sordomudos, que hace cuánto tiempo no existían y hoy día están en todos lados, gracias a Dios. Habla que avanzamos, y yo creo que este debe ser un nuevo caso que vamos a tener que tener intérpretes sordos ciegos, sea el número que sea, porque aquí no hay razón de ninguna naturaleza para decir que aquí hay un impedimento económico. Yo creo que el Ejecutivo, y la buena fe se presume, yo creo que el Ejecutivo va a tomar esto como una muy buena señal de avanzar en un ámbito que estamos muy atrasados, y que, vuelvo a insistir, agradecerle al diputado Undurraga que puso el dedo en la llaga y nos permite ir avanzando como país en una materia que nos damos cuenta que estamos muy atrasados. Muy bien. Diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Bueno, también realmente nos sorprende una vez más, Francisco, porque efectivamente él podría tratar de disimular el tema de su discapacidad, y todo lo contrario. Parece que él quiere ser un buen representante justamente en este Congreso de quienes están invisibilizados. Y yo creo que es importante también destacar lo que él decía dentro de su presentación con respecto a que no existe registro alguno de esta discapacidad. Pero también es cierto que hay figuras y formas también de lograrlo, porque si bien es cierto el censo, lo único que pregunta es si una persona tiene discapacidad, pero no pregunta qué características o en qué grado se encuentran. Entonces, por lo tanto, ese dato ni siquiera nos sirve del INE. Pero sí, perfectamente, yo que estuve a cargo de un municipio, a través del Departamento de Desarrollo Social, se podría oficiar a las municipalidades del país, presidente, y ver datos, ¿no es cierto?, de personas que están con ciertas características, y tener una referencia de cantidad, porque efectivamente si vamos a invitar al Ejecutivo, el Ejecutivo va a querer saber también qué costos operacionales podría tener alguna medida que podríamos tomar para poder lograr, ¿no es cierto?, ir logrando la inclusión de estas personas, de estos chilenos y chilenas que deben estar seguramente aislados en algún lugar de algún sector a veces rural, ¿no es cierto?, con pocos accesos, que menos todavía se sabe. Y con respecto a, es importante que todas estas iniciativas se puedan escuchar a las organizaciones, y creo que es fundamental también, ya que Francisco tiene el contacto con una fundación, que podamos invitarlo, presidente, también, que nos cuente su experiencia, y así nosotros poder ver la forma de involucrarnos aún más en esta iniciativa, ya que esta Comisión de Desarrollo Social lo que busca es justamente superar la pobreza. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra diputada Olivera. Gracias, presidente. Yo sumarme a todo lo que han dicho los diputados que me antecedieron,
saludar también a quienes nos acompañan a la distancia. Y también, bueno, había pensado que quizás, porque como no existe un catastro de las personas sordo-ciegas dentro de nuestro país, había pensado que a lo mejor con un proyecto de resolución solicitarle al Ejecutivo que se levante esta información, porque me imagino que eso tendrá también un costo de por medio. Buena la idea que da el diputado Mellado, que quizás podemos oficiar a los municipios, me sumo a esa solicitud de oficio para levantar a lo mejor los municipios quizás tienen esa información. Y por otro lado, entendiendo que pueden existir temas técnicos dentro de la legislación, el diputado Undurraga acá explicó súper bien, y de hecho en el punto 4 dice por qué es necesario que se reconozca como una discapacidad única. Y aquí lo explica súper bien, o sea, dice, no es correcto simplificar la sordoceguera como ceguera con la discapacidad adicional de la sordera, o la sordera con el agregado de la deficiencia de la ceguera, puesto que es una discapacidad diferente que exige servicios especializados. Entonces, desde ahí uno entiende que, claro, quizás para una persona que es sorda o es ciega, dentro de la legislación a lo mejor se considera algún tipo de apoyo, pero aquí estamos hablando de algo que es totalmente distinto. O sea, si yo me lo imagino, es totalmente distinto. Por lo tanto, entendiendo lo que explica el diputado Naranjo por su intermedio, presidente, yo creo que es súper importante escuchar al Ejecutivo, a quienes han propuesto, pero también creo que es un proyecto que tiene que ir en esa línea, que busque específicamente sobre este tema que es la sordoceguera. Gracias, presidente. Muy bien. Terminemos la vuelta, diputado. Gracias, presidente. Lo que pasa se le quedó algo a la diputada y de ahí la diputada Sandra Mar. Ya. Lo estaba pensando y acá me dio la respuesta el mismo documento que entregó el diputado Undurraga, porque también una forma de poder llegar a los datos son las escuelas, a través de las subvenciones que entrega el Ministerio de Educación. Claro, quizás, y que dicho sea de paso, también sería bueno escuchar al Ministerio de Educación respecto de cómo ellos han abordado los distintos subsidios, o las subvenciones, perdón, para la escuela a propósito de esta discapacidad, porque debería haber ahí subvención especial por la educación especial. Pero quizás por ahí también, presidente, podríamos obtener algún dato duro respecto de la escuela. Me imagino que han informado al menos de los niños y adolescentes, porque por lo que estaba leyendo, esta pura corporación tiene 70 personas ahí, entre adultos, niños y adolescentes. No es menor la cantidad en una sola espacio. Por tanto, imaginemos que esto multiplicado, no sé, pues por una cantidad importante de comunas o de las regiones, podrían arrojar un dato que no es menor. Eso, presidente. Muy bien. Diputada Amar. Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es que quería intervenir en primer lugar para felicitar al diputado Undurraga por este tema. Un tema que está muy invisible, porque generalmente cuando hablamos de discapacidad, sordo o ceguera, hablamos de sordera o de ceguera. Por lo tanto, al plantearlo como una discapacidad única, me parece que justamente va en la línea correcta. ¿Y por qué no contamos con mayor cantidad de datos, que era lo que yo estaba escuchando acá? Porque justamente no se considera como un todo. Entonces, cuando tenemos los datos de discapacidad, tenemos los datos de las personas que son o sordas o las personas que son ciegas, y esto justamente tiende a que podamos visibilizar esta discapacidad, que en estos momentos está totalmente invisibilizada a nivel de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que es fundamental el que podamos plantear esta discapacidad única, porque eso también nos va a facilitar lo que es poder contar con datos estadísticos y poder llegar de mejor forma a las personas que están con esta situación de discapacidad. Así que sumarme, invitar indudablemente, yo creo que es fundamental acá contar con el Ejecutivo a través del Servicio Nacional de Discapacidad. Hay organizaciones de familias que también se les debería invitar para que den a conocer su particular punto de vista, y también comparto lo expresado por el diputado Naranjo, que esto debería estar en la ley de discapacidad, ya para que lo podamos incorporar en dicha ley, más que tener como una ley aparte, porque si no vamos a tener distintas discapacidades con leyes diferentes, y yo creo que tendremos que
tener un proyecto común, una ley que vaya orientado a los distintos tipos de discapacidad que tenemos en nuestro país. Así que eso, presidente, vuelvo a reiterar que encuentro pero relevante este proyecto para poder visibilizar en la ciudadanía lo que significa una discapacidad sordo-ceguera que, la verdad, con graves problemas de acceso a información, de comunicación y poder interactuar con el entorno. Nos hemos encontrado con una serie de situaciones. Yo hace mucho tiempo atrás presenté un proyecto de resolución justamente a lo que decía el diputado Undurraga, cuando se trata de lo que es aumento de recursos, tuve que hacerlo a través de un proyecto de resolución que era cómo las personas que eran ciegas tenían problemas para acceder a los servicios públicos. Entonces, indudablemente que los servicios públicos, los que prestan un servicio a la comunidad, deberían tener personal y recursos para poder atender a estas personas que se encuentran en situación de discapacidad. Eso, presidente, muchas gracias y felicitar al diputado Undurraga. En esta Comisión de Desarrollo Social, cuando son temas sociales, trabajamos muy transversalmente y vamos a poder sacar adelante este proyecto. Muy bien, muchas gracias, diputada. Diputado Francisco Undurraga. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. La verdad es que no me feliciten, porque aquí a los que hay que felicitar es a ustedes cuando saquemos adelante la ley, ¿no? Bueno, y a veces. Sí. Pero yo quería señalar que tampoco como sociedad seamos tan autoflagelantes, porque tenemos los datos de los sordos y tenemos los datos de los ciegos. Si el problema es que no tenemos los datos de los sordos ciegos. Entonces, hay sordos ciegos que el Estado los ayuda con un bastón y hay otros sordos ciegos que el Estado los ayuda con un audífono. En circunstancias que necesitan bastón, audífono e intérprete. ¿Me entiendes? Entonces, yo desde el punto de vista de la técnica legislativa, diputado Naranjo, por su intermedio, presidente, no soy quien para dictaminar cómo trabaja o cómo mejor se hace esto. A mí lo que me preocupa y me ocupa, e invito que a ustedes, como miembros de esta comisión, también les pase lo mismo, es que no sea parte de una letra muerta. Aquí lo que hay que buscar es precisamente la visibilización del tema y no la ocultación en el artículo 198-4, inciso 3, porque si eso va a suceder, vamos a terminar en lo mismo. Entonces, encontrándole razón a los diputados que han ofrecido que se oficie a las municipalidades, que incluso al Ministerio de Educación, a mí me pasa una sola cosa, que yo creo que las políticas, yo soy un hombre que le gustan los procesos y que se ha hecho la vida desde el punto de vista matemático de los procesos. ¿No? Me gusta perseguir las cosas, y yo creo que las mejores políticas públicas se hacen cuando el Estado de Chile sabe efectivamente cuántos pares son 3 moscas en relación a esto. Y desde ese punto de vista, si bien es cierto, puede ser un insumo y es un insumo para la discusión, aquí nosotros como parte del Estado, como líderes del mismo, desde un poder independiente del Estado, tenemos la obligación no solamente ética, sino que también moral, de que efectivamente sepamos, así como hablamos de los pueblos originarios hoy día, y afortunadamente sabemos cuántos miembros cada una de las etnias existen y dónde están localizadas, nosotros tenemos que no encargarle a una parte del Estado, sino que al organismo central del mismo, para que pueda diseñar políticas que sean coherentes en relación a esto. Entonces, quiero concluir señalando que cuenten conmigo, si bien es cierto, para mí es de máximo interés que este proyecto se haga efectivamente realidad. A mí no me interesa que esta ley se llame Francisco Undurraga. A mí lo que me interesa, y tengo que ser súper transparente, es que efectivamente visibilicemos la sordoceguera como una discapacidad única. Y si eso se hace mejor, dada la experiencia que ustedes tienen desde la formación de la ley por su intermedio, diputado presidente, el diputado Sabac, que le correspondió en ese entonces trabajar, y ustedes consideran que siendo un articulado más de esa misma ley vamos a cumplir con el objetivo, yo solo tengo que confiar en el buen criterio y en el buen juicio de ustedes.
Así que les agradezco que ustedes me hayan dado la oportunidad. Siempre voy a estar dispuesto a venir. Yo no soy experto en esto, tal como partí contándoles. Yo escuché un aviso radial cuando me iba de vuelta en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y conversando con mi asesor legislativo, y que íbamos en el mismo auto, y dije, oye, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué no llamáis? Y tuvimos que esperar hasta el otro día para poder anotar el teléfono, y después nos demoramos una semana en poder contactarnos. Sé que la gente que está ahí no solamente se merece que nosotros la recibamos en el Parlamento, ya sea vía telemática o presencialmente, sino que por sobre todo por el trabajo que ellos hoy día están realizando. Así que muchas gracias a todos, y estoy a disposición de la comisión cuando la comisión lo estime pertinente. Gracias. Muy bien. Bueno, diputado Francisco, primero que nada, no le vamos a mandar invitación. Está invitado a participar de aquí en adelante a todas las sesiones donde estemos tramitando este proyecto. Está cordialmente invitado, y a dar ideas y a opinar, a darnos los contactos de los invitados también. Y bueno, yo me sumo a la opinión de todos mis colegas. Creo que la verdad es que, claro, hay muchas situaciones que uno no conoce. Claro, que uno no conoce, y la verdad es que quedamos realmente impactados. O sea, solamente el imaginarnos la sordoceguera nomás, ya es uno como que te descoloca. O sea, te la empezás a imaginar al tiro. ¿Cómo debe ser? Porque uno, aquí cuando tratamos el proyecto de ley de la lengua de señas, la verdad es que aprendimos mucho de la situación de ellos, y también nos dimos cuenta lo importante que es que ellos participen en la ley, en la elaboración de la ley. Por eso también es importante que nosotros consideremos a las fundaciones, a las familias, que conozcan bien el proyecto, que nos digan qué es lo que opinan y qué es lo que esperan también. Y de acuerdo a lo que esperan también nosotros tratar de darle alcance a la mayor cantidad de cosas posible, porque claro, obviamente van a haber algunas que tienen que ver con patrocinio del Ejecutivo, y esperamos poder aportar también en eso desde la comisión, lo que podamos cuando tengamos aquí al Ejecutivo. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Ya, la diputada Virginia Troncoso. Gracias, presidente. Me gustaría, por su intermedio, presidente, preguntarle a Francisco, es que no escuché muy bien delante. ¿Hay una fundación encabezada por ti, Francisco? No. Una fundación sí hay. Entonces, me gustaría que, ya que ha venido Francisco, es una mirada humanitaria muy importante, muy fuerte. Me gustaría que acompañemos a Francisco inmediatamente y tomar un acuerdo, presidente, para invitar a la directiva de esta fundación junto a él. Entonces, para que empecemos a formar este proyecto y a darle cuerpo, que es lo más importante. Nosotros somos un equipo de comisión muy humanitario, todos, Francisco, y bueno, tenemos la gran oportunidad de poder apoyar este proyecto y escuchar justamente con las personas y con la fundación que él conoce. Y bueno, y en realidad a los profesionales que él conoce, para ir entonces formando este proyecto a futuro. Gracias, presidente. Muy bien. Podríamos empezar entonces a ver los acuerdos. Hemos nombrado, o han nombrado también, a la directora de la Senadi. Claro, está la directora de la fundación, la cual usted conoció. Pero después se la puede dar al presidente, al secretario. Entonces, esa primera fundación, está también el Ministerio de Educación, que también lo propusieron, esos tres. Está el oficio a las municipalidades, pero estamos conversando recién que no puede servir como insumo, no es que de ellos sea la responsabilidad. Estamos conversando con don Juan Carlos, son tres. Hacerlo a través de las asociaciones, porque son 300 y tantos. Para llegar a todas, claro, que ella no te la información. Ya, entonces, como la próxima semana tenemos la próxima sesión invitado ya al ministro de Educación para ver otro tema, y tenemos invitada a la... No, tenemos invitada primero a la niñez por la subsecretaria de la niñez. Problema que claro. Subsecretaria de la niñez. Entonces, les propongo de que
partamos porque es 1 hora y media de sesión nomás, claro, con la directora del Senadi, ¿les parece? Y en la sesión... ¿Sí? Perdone, presidente, que me meta en el desarrollo de su ejercicio, pero a mí me encantaría que ustedes partieran con la fundación, porque ahí se van a armar la visión del desvalido, del que no está siendo atendido por el Estado. Sí, y de idea. Ahí buena idea. Estado. Ahí hay el Ejecutivo. Buena idea, porque sería como la extensión de esta presentación. Entonces cambiamos el acuerdo. La subsecretaria de la Niñez y la directora de la Fundación que nos va a presentar Francisco. ¿Les parece? Ya. No, sí, para otros, sí. ¿Les parece? ¿Pero se queremos acuerdo? Ya. Parece que en la línea de lo que me pidieron que averiguara a propósito la subsecretaria de la Niñez, obviamente hay una organización que nos hizo ver estos antecedentes, y en la Fundación Agrupación Sin Frontera, porque ahí está lleno de migrantes y esto tiene que ver con los hijos de los migrantes. Entonces, me parece que es más pertinente que los agrupemos por tema. No estoy diciendo que lo mío primero, ni mucho menos, sino que, si les parece, podemos ver un tema primero, es decir, la subsecretaria de la Niñez con la Fundación, con la Agrupación Sin Frontera, y Senadi con la corporación, ya olvidé el nombre. Entonces, puede ser que partamos con el tema del proyecto. Yo no tengo problema, yo lo que estoy tratando es como de agruparlos, ¿no? Para que tenga coherencia la comisión, si no nos perdemos en el tema. ¿Les parece, no? Ustedes resuelvan cuál primero, yo solo lo estoy observando. Sí, no hay problema, pero hasta el momento tenemos 3 invitados. Tenemos 3 invitados, o 3 temas. El tema de el invitado, el ministro de Educación, que alguien lo haya solicitado, ¿tú parece o no? Pero por otro tema. Sí, por otro tema, por el tema de la... sí. El otro, la subsecretaria de la Niñez, con la invitada, pero en el mismo tiempo, para ver ese tema. Y el tercero, para ver el proyecto, con la directora de la Fundación, sí, 1 hora y media hora cada uno. Presidente, diputado. Yo creo que nosotros debiéramos invitar al ministro de Desarrollo Social, que es el que ve estos temas, y después empezamos a bajar hacia abajo, pero porque lo que nos interesa es involucrar al Ejecutivo, y vamos a involucrar al Ejecutivo a través del ministro. Entonces, yo tendremos mucho respeto por la subsecretaria de la Niñez, me parece bien, pero este es un tema que se aborda con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces yo... Sí, pero... Lo que pasa es que la invitación, explicando que vamos a hablar de estos 2 temas, y él se hará acompañar por la directora de la Senadi y por la subsecretaria. Sí, pero todavía no llegamos al Ejecutivo. Estamos todavía con los testimonios. Por eso, claro, con la Fundación primero, para tener otra, como la continuación de la exposición del diputado Undurraga. Y después que escuchemos a los afectados, entre comillas en este caso, invitamos al Ejecutivo, ya sea el ministro de Desarrollo Social o el de Senadi, que nosotros definamos aquí. Pero estamos sacando el acuerdo para la próxima semana. La próxima semana vamos a ver el tema del Ministerio de Educación que propuso el diputado Velázquez, para ver un tema distinto. La subsecretaria de la Niñez, que pidió Claudia Mix, para ver un tema distinto. Es otro tema, claro. No, es otro tema. Es un acuerdo que sacamos al principio, claro, de los varios. ¿Puedo explicar algo, presidente? Sí, espera. Sí, pero para que sí, por eso 3. La niñez es del Ministerio de Desarrollo Social, no es la defensora de la niñez. La subsecretaria. No, sí, dije la subsecretaria. Sí. Entonces, quizás, o sea, yo entiendo la propuesta de... No, pero que él estaba confundido. Él pensaba de que estábamos hablando del tema de la discapacidad. Sí, pero igual. No de tu tema. No, sí, igual, pero es que en definitiva la subsecretaria de la Niñez depende del ministro de Desarrollo Social, sí, y el caso de la Senadi también. Entonces, para que también tengamos presente al Ejecutivo en el relato de estos 2 temas, es importante que nos ordenemos. Yo por eso proponía que mejor los agrupáramos y le pidiéramos al ministro que viniera, quizás acompañado por estas 2 encargadas de las distintas áreas, y pudiéramos escuchar los relatos de la Fundación y de la Agrupación Sin Frontera. Va a ser muy largo, por eso yo insisto en que ordenémonos, definamos primero con cuál, pero en ambos casos requiere la presencia del Ejecutivo, y el Ejecutivo es
el ministro de Desarrollo Social, que él define, venir con la directora de Senadi, o él define venir con la subsecretaria. Está bien, pero mira, él todavía no va a invitar al Ejecutivo para ver este proyecto. Es que la subsecretaria de la Niñez y Senadi es para el ver Ejecutivo. Este proyecto. Ah, perfecto. Eso es lo que estoy tratando de explicar hace rato. Para ver este proyecto vamos a invitar, todavía no vamos a invitar al Ejecutivo. Vamos a invitar a los afectados en este caso. Entonces, la subsecretaria. Claro, la subsecretaria, si tú dices de que... Yo te mando toda la información en un correo. Claro. Ya, a mí, por favor, señor Virginia Troncoso. Ya, pero saquemos acuerdo. ¿Ya? Estamos... Para aclarar, entonces, claro. La próxima semana, el día 20 de mayo, entonces... Subsecretaria de la Niñez. ¿Para qué tema? Por el tema planteado por doña Claudia. Un tema de migrantes. En resumen, los hijos de los migrantes. Sí, lo que pasa es que antes que usted llegara Sí. a la diputada, si quiere se lo explico. Mineduc por el tema planteado por don Esteban Velázquez la semana pasada y la fundación. Sí. Esos tres. Esos tres. Ya. ¿Estamos? De acuerdo. Doña Virginia Troncoso está... Sí. Doña Virginia. La verdad es que mezclamos muchas cosas, ¿ya? Por el respeto de quien está iniciando este proyecto, el diputado Undurraga, yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la gente que está ligada a él, que la conoce y que está viendo este proyecto. Entonces, y también me gustaría que cuando toquemos el tema de este proyecto, siempre se encuentre alguien de la fundación para que los invitados vayan tomando el hilo de lo que se va a formar esta ley, cómo se va a formar. Entonces yo creo que los primeros invitados junto a Francisco son los de la fundación. Y ustedes me disculpan. Eso es lo que acabamos de acordar, que los primeros invitados sean los de la fundación. ¿Algo más, colega? Bueno, bueno, la próxima semana vemos los demás, pero la idea es de que ojalá tener también, si es que existe otra fundación o más gente especializada ya, y quedan todos con la tarea. Muy bien, por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta.